la hora que me indique. Si tiene agua mineral, mejor. ¿Ya? Ya, Ok. Nosotros, sí, ¿verdad? Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos los que nos acompañan en esta mesa intitulada El Programa de Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México por el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, la necesidad de una armonización legislativa en materia de cuotas de género. La evolución progresiva del reconocimiento de los derechos humanos, en particular los derechos políticos electorales, ha dejado algunos pendientes en los ordenamientos legales, lo que sin duda trae como consecuencia la falta de condiciones para el ejercicio pleno de los derechos. Existen diversas acciones para fortalecer los derechos humanos de las mujeres al incorporar disposiciones a los textos constitucionales y legales. Sin embargo, la reglamentación específica parece seguir siendo insuficiente. Una de estas acciones es el tema de las llamadas cuotas de género, concebidas como mecanismos para fortalecer la igualdad en la representación política de mujeres y hombres. En ese sentido, recordemos que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, deberá integrarse con el menos del 40% de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Esta última disposición ha sido ajustada en instrumentos normativos posteriores. Sin embargo, aún nos enfrentamos a las simulaciones en el cumplimiento de esta premisa, que sin duda va en sentido contrario a su origen. Establecer cuotas es considerado para algunos un gran paso, pero deberíamos tomarlo como una medida temporal hasta llegar al verdadero reconocimiento del derecho de las mujeres a participar en cargos públicos, más allá de una cifra de tal manera que se pueda ver en la realidad sin necesidad de una norma que lo disponga. La representación de las mujeres en la vida política del país tiene como objeto la apertura de nuevos espacios, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Afrontar costumbres y tradiciones a las que históricamente nos hemos enfrentado las mujeres implica muchos y grandes esfuerzos sociales, culturales, políticos y jurídicos, sin dejar de lado la voluntad de quienes participan en cada ámbito mencionado. Por ello, resulta indispensable armonizar la legislación en esta materia a fin de contar con todos los elementos necesarios que permitan proteger la esfera jurídica de las ciudadanas y ciudadanos. Con esta brevísima introducción me permito agradecer la presencia de nuestros ponentes el día de hoy, en atención a que estamos muy recortados de tiempo. Voy a hacer la explicación de la mecánica. La mecánica consiste que en cada ponente tendrá 8 minutos para participar. Al concluir la última exposición, si el tiempo lo permite, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Si no lo permite el tiempo por como estamos, iremos directamente a las conclusiones en su caso y de esta manera llevaremos a cabo la mecánica de la mesa. Voy a obviar las presentaciones porque voy a estar introduciendo la presentación de cada uno de los que nos acompañan para hacer un poco más ligera la mesa. En ese sentido, en primer término, vamos a escuchar al magistrado, Salvador Olimpo Nava Gomar. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Convención. Desde noviembre de 2005 se desempeña como magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral, del 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En representación del propio tribunal ha asistido como observador electoral internacional en las elecciones realizadas en Chile 2009, Costa Rica 2010 y Finlandia 2012,
Ha impartido conferencias en diferentes países como España, Italia, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Perú, Panamá, Ecuador y República Dominicana. Formó parte de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, impulsor y redactor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. En la Sala Superior integró la comisión redactora del proyecto de sentencia de calificación jurisdiccional de la elección presidencial. En su experiencia académica fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Sur, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, además de haber sido profesor invitado en distintas universidades de España, Estados Unidos, Argentina, Perú y Uruguay, y en diversas universidades mexicanas. Con esta breve introducción a la personalidad del magistrado Salvador Olimpo Navagomar, le concedo el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, Rosa, María, Aurora, María de la Paz y Marta, un placer estar con ustedes. Voy a tratar de esbozar en 8 minutos algunas ideas respecto del tema. Por supuesto que es muy poco y me disculpo por adelantado, me tengo que ir, tenía un compromiso previo, pero por el muy afortunado retraso, porque han permitido profundizar en los temas, cosa que celebro, empezamos un poco más tarde. Y agradezco, por supuesto, la invitación a mis queridos colegas y compañeros del Instituto y los felicito por el evento. El contenido es de verdad rico. Déjenme decirles que las cuotas de género en el ejercicio de los derechos de participación política es uno de los temas que alcanzan a definir el perfil de los sistemas democráticos. Es decir, podemos ver desde ahí qué tan bien o qué tan mal o qué tan avanzado o qué tan atrasado están los sistemas democráticos. Y me parece que es uno de los desarrollos más expansivos del principio de igualdad. Uno de los principios más expansivos del principio de igualdad. Y hay que diferenciar lo que es el desarrollo del principio, la expansión del principio y diferenciar la igualdad de la identidad. Porque pareciera que tenemos igualdad de oportunidades, igualdad de regulación, pero no vivimos en términos idénticos y padecemos una cultura absolutamente macha y muchísimas secuelas al respecto. Me parece que la defensa de la igualdad y la denominada agenda de género no es una tarea exclusiva de las mujeres. Pareciera que el tema de las mujeres es abordado principalmente por mujeres, pero no es así. Concretamente, pienso, por ejemplo, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el órgano que me honro en integrar, y solo tenemos una mujer de 7 magistrados. Y en algunos ambientes y organizaciones proclives a seguir con estas batallas, las cuales comparto, se identifica, sobre todo en la prensa, a nuestra compañera María del Carmen Alanís como la principal impulsora, y no es así. Claro que es una comprometidísima impulsora del tema, pero no es la única ni abandera. Por ejemplo, tenemos 2 sentencias que me parecen paradigmáticas en el tema, que tiene que ver justamente con el acceso a las cuotas y la participación real y efectiva de la mujer en los cargos de representación popular. La primera, fui el ponente y no tiene ninguna gracia, el turno es absolutamente por tipo de juicio y por orden alfabético. Y la sentencia es de todos, uno propone cuando es el ponente y se vota. Si se vota a favor, pues la sentencia es de todos, y si no, se hace un engrose y es la sentencia de la mayoría que quedó, y el otro queda como disidente o como voto particular. El primer juicio al que me refiero es el de la entonces diputada hasta la anterior legislatura, Maritelma Guajardo. El PRD ofrece su lista de candidatos a diputados de representación popular. Como ustedes saben, tienen que ser integrados por bloques de 5, y estaba ya la obligación de presentar una paridad de 60-40, pero lo que hacen en esa ocasión el PRD es que manda en los lugares de la lista 1, 2 y 3 a hombres, 4 y 5 mujeres, 5, 6, 7 y 8 hombres, 9 y 10 mujeres. Me parece que fue una manera, no tramposa, porque no puedo asegurar que fue con esa intención, pero sí que leían, digamos, el precepto del Código Federal de una manera distinta a como uno entendería que es un 60-40, que por lo menos para estar en condiciones lo más cercanos a la igualdad o a la identidad deberían de ser intercalados. Lo que propuse a mis compañeros fue una interpretación, me parece que bastante sencilla. No me quemé el coco ni brilló mi cabeza por hacerlo. Lo que dijimos fue, bueno, pareciera que es 1 y 1.
el partido político tiene libertad de escoger si el 60 lo integra por el género masculino o por el femenino, pero por lo menos tienen que ser intercalados. Y con esta sentencia fue que la candidata Guajardo entró, digamos, es decir, el resultado final fue que en la composición de la lista de representación proporcional de los diputados plurinominales del PRD, pues se bajó a un diputado y entró la diputada. A mí me llama la atención el desarrollo de esta sentencia, y es que fue nominada para la mejor sentencia del mundo, la del Mayete de bronce, en el Women's Link Worldwide, y yo era el ponente, yo estaba muy orgulloso, pero la verdad es que es como cuando se mete un gol porque pega la pelota en la cabeza. Yo no veo ninguna gracia en esa interpretación y me parece más que evidente. Me parece vergonzante la actitud de un partido político que mete 1, 2, 3 hombres y 4 o 5 mujeres. Es decir, creo que no hay mucho que discutir ni que aclarar. Aún así, creo que la cultura política es tan atrasada que mereció esto por parte de las legisladoras del PRD y estuvo concursando ahí. Y el otro, digamos, una especie de mito que hemos vivido con esta sentencia de la llamada sentencia antijuanitas, que también me parece muy afortunada, pero no tiene ningún grado de dificultad jurídica. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que las candidaturas tienen que presentarse en un 60% de un género, por lo menos, como mucho, y 40% como mínimo de otro género. Los partidos políticos tenían se interpretaba la excepción que establecía, bueno, con la única excepción del principio democrático, es decir, democráticamente decidimos violar esa norma y entonces no le hacemos caso al porcentaje. Me parece una salida rápida, digamos, para no cumplir con la norma. Es políticamente correcto decir que todos queremos la misma oportunidad para todos, pero al momento de ponerlo en marcha, todos los partidos políticos estaban en incumplimiento de la norma. Se hace este grupo de mujeres interesantísimo de distintos partidos políticos, corrientes, agrupaciones, y vienen e impugnan al tribunal y dicen no puede ser lo que están haciendo los partidos. El ponente es el presidente Luna Ramos, no la magistrada Lanizo. Y nos llama a una reunión y dice, a ver, tenemos 2 maneras de afrontar el problema. Me parece interesante comentar esto, ¿no? Bismarck decía que si la gente supiera cómo se hacen las leyes y las salchichas, habría un problema, porque las salchichas no se las comerían y las leyes no las obedecerían. Algo parecido sucede con las sentencias, aunque vivimos en una época de transparencia y me parece interesante que sepan qué fue lo que sucedió. Nos dice el magistrado Luna Ramos, a ver, la impugnación que presenta este grupo de señoras y de señoritas es algo ortodoxa, es poco ortodoxa, perdón, porque no hay un daño directo al derecho político electoral de ellas, es decir, esta decisión no afecta la aplicación directa a una persona, que en la ortodoxia jurídica es lo que se necesita para poder interponer un recurso. Y nos dice, pero es evidente que afecta al género femenino y que estamos ante el incumplimiento de una norma y de una especie de fraude a la ley por parte de todos los partidos. Es decir, esta es la primera dificultad. Con base en la ortodoxia jurídica, una interpretación literal, digamos, de jueces de carrera, digo en sentido despectivo lo de ortodoxia, se hubiera desechado porque no afectaba el interés jurídico de una persona. Me refiero a interés jurídico por una lesión directa al derecho en particular por una aplicación concreta de la ley. En este caso no la había para las señoras porque podríamos decir, bueno, ¿tú de qué quieres ser candidata y si te bajaron o no? En ese caso sí conoceríamos. Y nos hace este planteamiento el presidente y dice, pero creo que tenemos que entrar. También una cosa poco común, normalmente se presentan los proyectos de sentencia ya elaborados y a partir de ahí discutimos. Y de los 7 magistrados, 6, si no mal recuerdo, dijimos no, hay que entrar, por supuesto, hay que ensanchar, digamos, el mecanismo de protección y de tutela efectiva de los derechos. Hablamos todos de derechos, estamos en la época de los derechos, de la igualdad, la reforma del primero constitucional, y resulta que por un tecnicismo jurídico no entramos a conocer. Lo que hizo el magistrado Luna, su secretario de Estudio y Cuenta, el que ayudó a redactar, fue aplicar la disposición del COFIPE que establece que tiene que haber por lo menos un 40% de candidatas, bueno, o de candidatos del mismo género. Tampoco fue una interpretación compleja, nadie se quemó las pestañas, no hicimos ningún malabar, no es algo que hay que comentar en las clases, me refiero a un problema complejo de interpretación o de argumentación jurídica, fue aplicarlo. Claro,
con algunas consecuencias políticas importantes. También tuvimos alegatos de oídas de los presidentes de todos los partidos políticos diciendo que esto los complicaba. Le decíamos, es tan sencillo, digan a los legisladores que cambien esto si ustedes así lo consideran, y si no, pues hay que cumplir. El juez lo que hace es aplicar e interpretar la ley para tutelar los derechos. El verdadero artífice de esta sentencia es el presidente Luna Ramos. Cuando se distribuye el proyecto de resolución, déjenme confesarles que no tuvo ninguna discusión. Si yo voy a cuenta con mi secretario de Estudio y Cuenta, me explican qué es lo que viene en el proyecto y digo, estoy de acuerdo. Llegamos a las sesiones previas, que normalmente son los lunes, para salir el miércoles a sesión pública, se ve asunto por asunto y dijimos el 12.624, que es este asunto, el 12.624, de acuerdo, vámonos sin discusión, y se fue así a la sesión pública, ahí hablamos y no tuvo ninguna complejidad. A mí me parece preocupante, aunque también necesario, que se haya hablado tanto de esta sentencia. Me parece preocupante porque esto delata que tenemos una cultura muy atrasada respecto de la paridad de género. Es todo un gran acontecimiento que se aplique la ley en un porcentaje que me parece lo menos que hay que hacer para estar a tono con estas cuestiones. Segunda reflexión y me apuro. ¿Qué hacemos para tener paridad o tratar de homologar las disposiciones en un sistema federal? Esto es bastante complicado, porque lo tenemos desde la Constitución. A mí me parece un derecho humano, no creo que esté eso a discusión, y creo que tenemos que seguir avanzando ahí, mujeres y hombres. Pero ¿qué ocurre con la disposición del pacto federal? Es decir, lo que hago es plantear la problemática. Lo situamos, y una problemática jurídica, lo establecemos en la Constitución y obligamos en el 116 a todas las legislaturas de los estados a establecer un porcentaje mínimo. Primera pregunta. Segunda pregunta, hay que establecer un mínimo de porcentaje, pero por supuesto los estados podrían ir a más. Podríamos establecer que el porcentaje tendría que ver con la composición o el número, digamos, de hombres y mujeres, porque creo que también tendríamos que ver cómo está, creo que son más mujeres en los 112 millones de habitantes, quizás el porcentaje tendría que alterarse con base en eso, no nada más al 60-40, tomando como punto de partida el número de integrantes de las cámaras. El 60-40, que se establece a nivel federal, está también en 12 legislaciones locales: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Durango, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas. 70-30 tenemos en 9 entidades: Baja Sur, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. A mí ya me parece preocupante hablar de 70-30, pero también hay que celebrarlo, porque en un estado, creo, ese es mi punto de vista y no estoy juzgando, que habla de 70-30, creo que si no lo tuviera se metería un 80-20, 90-10 o no tendría candidatas. Y en 3 más, Guanajuato, Nayarit y Nuevo León, no se define con claridad, pero se habla de tender a la equidad o a la igualdad de género, lo cual en derecho se llama concepto jurídico indeterminado y, salvo que no lo interprete un juez progresista o garantista por lo que hace a la defensa y tutela de los derechos de las mujeres, lamento decirles, amigas y amigos, que no sirve absolutamente para nada. ¿Hay que mandar desde la Constitución a los partidos políticos o no? Si estamos hablando de estados, también habría que verlo en los propios partidos, porque tienen por ahí puntos de fuga. ¿Qué hacemos con las convenciones democráticas? Es decir, con las votaciones cuando no se inscriben personas de un solo género, que esa es una problemática real en los distritos. Me refiero a que no tiene una solución regulada ni en la ley ni en los partidos. Yo aprendí tarde, y se lo enseño así a mis alumnos cuando tengo oportunidad de dar clase, que el derecho está en las sentencias. Porque la dinámica jurídica es así de sencilla, si me permiten reducir casi al absurdo el siguiente ejemplo. En una norma se establece A. Una persona entiende por A, B y quiere hacer valer así su derecho. Nada más que se opone al derecho de otra persona que entiende por A, C.
y van con un juez y el juez dice, pues por A no vamos a entender ni B ni C, sino D. Y vuelve a venir el legislador y dice, bueno, para arreglar este problema, de ahora en adelante A no va a ser ni B, ni C, ni D, sino E. Y se vuelve a arrancar la dinámica jurídica y vuelve a llegar a algún juez. Tenemos la ventaja de la reforma al artículo 1 de la Constitución, que nos obliga a tutelar el derecho mínimo de las personas, los derechos humanos, y si no partimos de la igualdad, que está seguidito al de la vida, pues no sé de qué es lo que se trata el derecho. Tenemos una jurisdicción constitucional, tenemos una autoridad administrativa progresista y garantista también en la materia, pero me temo que en los estados no tienen, pues si no la misma visión, por lo menos el mismo avance no está cristalizado igual. Vayamos para allá, definamos qué vamos a hacer con estas dificultades y no cejemos en el empeño. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por las reflexiones que nos ha compartido el magistrado Salvador Nava, y en atención a que él tiene que llegar a tiempo a su cita, pues les pediría un aplauso para despedirlo. Si tienen preguntas, les dejo mi correo electrónico, si ustedes quieren, con todo gusto. Son mis iniciales, Salvador Olimpo, no lo olvidarán, Salvador Olimpo, Nava Gomar, SONG, mis iniciales, SONG, @te de Tribunal Electoral.gov.mx. Y mi Twitter, también solo contestaron que me tarde más, Salvadoro Nava, todo seguido con minúsculas, Salvadoro Nava. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto, espero coincidir. Muy amables. Gracias. Hasta luego. A continuación, vamos a recibir la ponencia de la señora Aurora Teresa, perdón, discúlpenme, de la señora María de la Paz López Barajas. Ella es asesora técnica en políticas de igualdad de género de la ONU Mujeres, ha sido consultora de diversos organismos internacionales para temas de género, ha realizado y coordinado diversas publicaciones de las Naciones Unidas y también ha sido asesora para temas de género en distintas instituciones de países de la región latinoamericana. En el ámbito académico, cuenta con más de 30 trabajos publicados sobre los temas de violencia contra las mujeres, políticas públicas, familias, pobreza y salud, la mayor parte de ellos abordados desde una perspectiva de género. Se ha desempeñado como funcionaria de la Administración Pública Federal, donde ha sido responsable de diversos proyectos, muchos de ellos orientados al avance en la igualdad de género. Es egresada de la maestría en Demografía del Colegio de México. Sin mayor introducción, le concedemos el uso de la palabra a la señora María de la Paz López Barajas. Pues muy buenos días tengan todas y todos, y en primer lugar pues agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes en este evento que se hace en el marco del Día Internacional de la Mujer y que pues para ONU Mujeres, la entidad de género y empoderamiento de las mujeres de Naciones Unidas, pues es un gran gusto y un honor estar en este foro. Me gustaría empezar, en aras del tiempo también muy rápidamente, comentarles por qué me voy a referir a lo que me voy a referir en este momento, dado que cuando me invitaron a participar en este foro y con este título de esta mesa, el Programa de Igualdad de Género, Derechos Políticos, Justicia Electoral en México, por el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres, la necesidad de una armonización legislativa en materia de cuotas de género, título bastante largo, pero que abarca todas las presentaciones que se van a hacer aquí. En ese momento de la invitación acordamos que sería conveniente hablar sobre algunos referentes clave para entender los desafíos de la participación política de las mujeres, en particular sobre la igualdad de género, que buscamos desde nuestros distintos ámbitos de trabajo, el mío desde ONU Mujeres, y una de las cuestiones pues importantes que nos planteamos es ¿qué entendemos por igualdad sustantiva? ¿Qué nos estamos refiriendo con eso? Cuando se habla de igualdad de hecho, de resultados, ¿qué queremos decir? ¿Y por qué es importante calificar este concepto y por qué nos referimos
o por qué hablamos de igualdad y preferimos hablar de igualdad y no hablar de equidad cuando estamos haciendo alusión a la discriminación por razones de género. Miren, hace poquito más de un año se reunieron en Nueva York jefas de Estado, ministras de Asuntos Exteriores, altas representantes y altas funcionarias de Naciones Unidas, con nuestra secretaria ejecutiva de ONU Mujeres, la señora Michelle Bachelet, y el propósito de esa reunión fue hacer una declaración conjunta para hacer avanzar la participación política de las mujeres. La declaración subrayaba la importancia de la participación política de las mujeres para la democracia, el desarrollo y la paz sostenibles y reiteraba el derecho humano de las mujeres de participar en los gobiernos de sus países directamente a través de representantes elegidas libremente sobre la base igualitaria con los hombres, y lo subrayo. Para muchas personas, esta declaración reciente de altísimas funcionarias en el seno de Naciones Unidas, pues podría parecer extraño, dado que tenemos un andamiaje internacional con una convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la cual se ha hablado de manera reiterada en esta sala. Y bueno, esta declaración con estas grandes figuras políticas lo que hacía era volver la mirada a la base original del compromiso de los Estados parte de Naciones Unidas con esta convención, con la CEDAW, para alcanzar esa igualdad de resultados, poniendo el acento en que es necesario llevar a cabo todas las medidas necesarias, posibles, que puede emprender un Estado como Estado, para alcanzar esa igualdad de resultados. Y esto, que parece tan simple, tan sencillo, pues es parte de todo el debate y es lo que vamos a estar escuchando a lo largo de las distintas mesas en esta sesión. Porque el tema de cómo lograr esa igualdad de resultados y el tema de cómo abordar la discriminación tal cual lo señala la CEDAW es un asunto de Estado. No es un asunto de partidos, no es un asunto del Poder Ejecutivo, es un asunto de todos los órdenes y niveles de gobierno. Y lo dice muy claramente la Convención. Pero detrás de esto está esta suerte de confusión que se ha generado en muchos estados, parte de Naciones Unidas, que piensan que la igualdad de oportunidades es equiparable a esa igualdad sustantiva que estamos buscando. Y por eso todas estas figuras decidieron firmar esta declaración y hacer patente que lo que urge para acelerar el paso, que la fórmula para poder acortar las brechas en materia de género es haciendo uso de esta convención que declara las cuotas de género, las acciones afirmativas o la discriminación positiva, como se le quiera llamar, como un instrumento poderoso para acelerar el paso, como una medida temporal que permite precisamente alcanzar esa igualdad de resultados. Esto, que lo decimos todo el tiempo, parece mentira, pero no había sido entendido por los estados. México tiene, a propósito, una recomendación del Comité de la CEDAW en 2006 que le dice textualmente: no confundas el concepto de igualdad con el concepto de equidad, porque lo que estamos buscando desde la Convención es precisamente la igualdad sustantiva que va aparejada con una serie de medidas de trato diferencial a los grupos excluidos. Y este es el asunto que nos trae a recordar a los estados parte de qué se trata la igualdad sustantiva. La CEDAW plantea por primera vez esta igualdad de hecho, no es el único instrumento internacional que plantea la participación política, por supuesto, ya ustedes lo saben bien, pero sí es importante señalar que
esta lentitud que ha habido para el avance de las mujeres ha implicado que tengamos que volver cada vez con clarificar, visibilizar mucha de la normatividad que existe. Lo vemos a nivel internacional y aquí el magistrado nos acaba de dar un ejemplo de que la interpretación siempre va en un sentido. Quisiéramos que en algunas ocasiones fuera en un sentido y en otras en otro, pero no, siempre va en un sentido, en el sentido de que las mujeres no avancen. Y creo que esto es muy importante porque el comité de la CEDAW le da un peso muy importante al seguimiento de los compromisos que asume el Estado. Hemos escuchado de manera reiterada aquí que los partidos políticos están obligados a cumplir con esas acciones afirmativas para acelerar el paso y que la participación política de las mujeres se logre. Pero yo solamente he escuchado a uno de los participantes decir que el compromiso del Estado no se agota en los partidos. Las instituciones que vigilan, las instituciones que de alguna manera refuerzan ese derecho de las mujeres a participar, también están obligadas a hacer lo suyo al interior. El embajador Negrín nos decía que en su institución están haciendo un esfuerzo por tener también medidas de carácter afirmativo para mandar ese mensaje, que dicho sea de paso es un mensaje muy fuerte, ¿verdad?, en donde efectivamente un instituto como el Federal Electoral puede mandar el mensaje claro a la comunidad de que se trata de un compromiso de Estado, el que hagamos acciones afirmativas, no solamente en el ámbito de lo electoral, sino también en términos institucionales de nuestras propias estructuras que vigilan y que califican nuestro trabajo. Por último, porque creo que ya el tiempo se me agotó, yo sí quisiera terminar diciendo que sí el énfasis que hacemos resulta relevante para entender esta necesidad de las acciones afirmativas, correctivas, en materia de participación política, pero creo que es muy importante también señalar, y ya se dijo aquí, que los estados cada vez más están alineándose al tipo de política pública que puede mandar mensajes simbólicos para cambiar la cultura. Hay políticas sociales que están otorgando medidas preferenciales a las mujeres para hacer el avance mucho más rápido. La acción afirmativa, a diferencia de la discriminación negativa, tal como la conocemos, o simplemente discriminación, se refiere a esas acciones promovidas por el Estado para otorgar a un determinado grupo social discriminado ese trato preferencial en el acceso y distribución de ciertos recursos o servicios, así como el acceso a determinados bienes para asegurar esa igualdad de resultados. El magistrado Salvador Olimpo se refería a precisamente esta idea que siempre tenemos, que el derecho va al individuo, a la persona, y en esa apelación, en esa impugnación, pues no se veía, de la 1264, no se veía claro a quién afectaba. La ventaja de este instrumento internacional es que precisamente coloca el tema en el trato preferencial a grupos discriminados, y así se interpretó, entiendo, en el tribunal. Pues de conformidad, ya para cerrar, con la CEDAW, un Estado no habrá cumplido con sus obligaciones hasta que haya cantidades de magnitud comparables de hombres y mujeres que realmente participan y que realmente tienen los beneficios que la sociedad les otorga. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora María de la Paz López Barajas y a continuación, en atención también de un compromiso previamente contraído, va a participar la consejera María Marván Laborde. Ella es consejera, como lo he señalado, de este instituto,
desde el 15 de diciembre de 2011. Es maestra y doctora en Sociología por la New School of Social Research de Nueva York y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2002 a 2011 se desempeñó como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. También fue integrante de la Junta de Gobierno y consejera del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Además de su labor en la administración pública, la doctora Marván ha ejercido la docencia en distintas instituciones universitarias. Formó parte del comité redactor de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la Organización de Estados Americanos, así como del comité promotor del Open Government Partnership, iniciativa internacional que busca asegurar el compromiso de los gobiernos para promover la transparencia, incrementar la participación cívica, luchar contra la corrupción y utilizar nuevas tecnologías para lograr que los gobiernos sean más abiertos y efectivos. Sin más preámbulo, le concedo el uso de la palabra a la consejera María Marván Laborde. Muchísimas gracias. Agradezco la deferencia de moverme en el horario. Trataré de ser muy puntual con el tiempo para también escuchar a mis compañeras. Tere, Maripaz, Marta, Rosa María, qué gusto compartir la mesa con ustedes. Quisiera entrar propiamente a hacer algunas reflexiones sobre la sentencia, multicitada sentencia, y reflexiones sobre todo hacia el futuro. Dado que ya nos han platicado mucho en el día de hoy la sentencia y las consecuencias que tuvo, no me detendré más que en un punto que no se ha tocado y que fue el dilema en el que estuvo la autoridad administrativa, es decir, el IFE, el Consejo General del IFE, para poder hacer cumplir esa sentencia. Por disposición del COFIPE existe una semana, y solo una semana, entre que los partidos presentan a registro sus candidaturas y el Consejo General tiene que determinarlas como válidas. Evidentemente, en la primera presentación, y perdón que diga el evidentemente, no venía este respeto al 60-40. La primera reunión que tuvimos el Consejo General fue ¿qué vamos a hacer para cumplir la sentencia? Tuvimos que sesionar de manera emergente. En proceso electoral casi todas las sesiones son de manera con cierto carácter de urgencia. Se sesionó inclusive un sábado y se tomó el acuerdo que está al final de la lámina, que es al que me quiero referir. Les dijimos, como nosotros tenemos que cumplir con el 60-40, si para el jueves que tenemos que tomar la determinación no está cumplido, le avisaremos a cada partido cuántas candidaturas de hombre le sobran, permítanme decirlo de esta manera tan coloquial, para sacar de un sombrero distritos, y en el distrito 1 del Estado de México y en el distrito 2 de cualquier lado al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, etcétera, quedan dadas de bajas esas candidaturas. Por supuesto, cuando los partidos tuvieron la espada de Damocles, se volvió este instituto la locura, la rebatinga en los pasillos. ¿A quién vas a bajar? No, yo no me bajo. Se podrán imaginar la complicación que hubo. Créanme, como consejera electoral, no me gustaría vivir esa semana otra vez, ni me gustaría que la volvieran a vivir los partidos. Fue una semana sumamente complicada. Imagínense que la autoridad que tiene que velar por la equidad en la contienda, por la neutralidad, de pronto le diga, pues por un sorteo, estos 3 candidatos que pueden ser tus mejores gallos se quedaron fuera, ¿sí? Entiendo la medida de emergencia y me congratulo que se haya tomado, pero no me gustaría volverla a vivir. Creo que hay que reconocer que la sentencia, para poderla hacer algo estable, tiene que tener ciertas consecuencias y reformas. Hay que reconocer que nos enfrentamos a dilemas específicos. Yo preguntaría, ¿es necesario escoger entre democracia interna de los partidos y cumplimiento de cuotas de género, o tenemos que buscar hombres y mujeres, autoridades administrativas, tribunales y desde luego partidos, cómo lograr un equilibrio entre estos dos valores en tensión? Y creo que se puede,
¿sí? No estoy hablando de que no haya cuotas, estoy hablando de la mejor manera de implementarlas. Los partidos pueden y deben promover la participación de las mujeres, pero dirán siempre como pretexto, la debemos promover, pero no podemos garantizar que ganen. Y creo que esto puede ser más un pretexto que una realidad, pero también tenemos que hacernos cargo. Se pueden emitir convocatorias exclusivas para mujeres o para hombres, o dicho de otra manera, el 60% de los distritos deberían de llevar solamente precandidaturas de un solo género y el 40% de otro. Creo que no sería recomendable que hubiese distritos de hombres y distritos de mujeres. Me parecería una verdadera locura. Vamos viendo qué posibilidades tenemos. Existen ahora ya en el Congreso presentadas 4 iniciativas a partir de que inició esta legislatura. El día de hoy se presentaron 2 más, así es que vamos en 6, que proponen como solución derogar el segundo párrafo del 219. Eso nos ayuda, sin lugar a dudas, elimina la lógica de decir esta interpretación cuando sí tenemos que respetar el 60-40 y cuando no, pero presenta otras complicaciones, algunas de ellas de las que he hablado. Las otras iniciativas tienen que ver con establecer propietarios y suplentes del mismo género, otra vez tratando de detener el paso a las Juanitas y a las formas de dar la vuelta. Paso rápidamente a un muy breve análisis de los resultados electorales, separando mayoría relativa y representación proporcional, que creo que nos dicen una cuestión muy importante. Si nos vamos simplemente a los totales, la primera columna es de números absolutos, la segunda es de porcentajes, vemos cómo aún con el 60-40 en las candidaturas, lo que sigue equilibrando o el corrector más importante, no digo que no haya sido importante la sentencia, el corrector más importante está también en representación proporcional. Vemos ahí la Cámara de Diputados, tenemos un escenario muy similar en la Cámara de Senadores, en mayoría relativa 27.8 contra 72, en representación proporcional 51 de mujeres, 48 de hombres, es decir, no podemos soslayar la importancia de las candidaturas de representación proporcional para lograr este equilibrio que se logró en las cámaras. Voy a lo mismo, si simplemente eliminamos el segundo párrafo del 219, estamos dejando mayoría relativa intocada y a lo mejor los resultados de 2015 o de 2018 no son tan buenos como los que tenemos ahora. Veamos cómo ha habido una evolución en las cámaras muy importante con y sin sentencia, y a lo que me refiero, que de alguna manera decía Maripaz en otras palabras, tenemos que ir viendo cómo la política de Estado de ir estableciendo cuotas de género va dando resultados. 20% en 20.3 en 2006, 25.3 en 2009 y 29.7, es decir, hay un cambio prácticamente igual de 2006 a 2009 que de 2009 a 2012. Quisiera pasar ahora a la siguiente para realmente respetar el tiempo. Creo que las cuotas de género han alcanzado en esta legislatura, si vemos la siguiente, por favor, el 60-40, gracias a una combinación de resultados de mayoría relativa y fórmulas de representación proporcional. Eso me lleva a pensar, además de las reformas constitucionales que aquí se han planteado, con las cuales estoy de acuerdo, que necesitamos pensar de manera integral reformas al 219 y al 220. Necesitamos plantear en estas posibles reformas un transitorio que exija a los partidos reformar sus estatutos para que ellos mismos tengan los mecanismos de compensación y de corrección para llegar a la paridad y no nos metan en este brete a la autoridad electoral. Y, por supuesto, la necesidad de reformar los estatutos internos. Si vemos la siguiente, si hacemos una rápida revisión
a los estatutos de los partidos, la verdad es que el procurarán sirve de muy poco. No todos los partidos tienen el procurarán y no todos los partidos establecen una cuestión de cuotas. Y ya me pasé un minuto, antes de que me diga Rosa María, pasamos a la siguiente. Creo que necesitamos definir los procedimientos democráticos de los partidos políticos desde el IFE, establecer procedimientos para ajustar las candidaturas registradas a la cuota del 40 y 60 y armonizar los artículos 219 siempre en relación con el 220. Es decir, la válvula de escape que tenemos en la representación proporcional debemos de institucionalizarla, no solo en fórmulas alternas. Una fórmula que se me ocurre es, si no logra 60-40, entran tantas fórmulas del mismo género hasta que llegues al 60-40 y después sí nos vamos alternando una a una. Van a ver cómo los partidos plantearían tanto sus candidaturas de mayoría relativa como las de representación proporcional con otra lógica completamente distinta. Por último, creo que también tenemos que ir a proponer y exigir reformas en los estatutos de los partidos. Desde luego, esto abre una cuestión que siempre nos ha preocupado. Debe existir una ley de partidos. Entre si existe o no una ley de partidos, creo que deberíamos de exigir cuotas de 50 y 50 en caso de elección abierta, es decir, en todos y cada uno de los distritos donde se va a abrir a elecciones primarias propiamente dicho, por cada mujer registrada debería haber un hombre registrado, por cada hombre registrado debería haber una mujer registrada. Si desde, dicen los gringos, desde grassroots empezamos a trabajar en eso, nuestros resultados van a ser muy distintos. Creo que la paridad en los órganos de dirección de los partidos es indispensable y creo que hay que incentivar para todo ello la participación de las mujeres y el reconocimiento a la participación. Ahora que se están registrando padrones, no hay un desequilibrio tan grande entre mujeres militantes y hombres militantes. Es decir, el desequilibrio no está en el interés de las mujeres de participar en política, sino en su posibilidad de llegar a órganos de dirección en el partido. Si no llegan a órganos de dirección, no van a llegar tampoco a a candidaturas de elección popular. Es cuanto. Gracias. Gracias, María. Como siempre, tan clara y puntual, y los números no mienten. Ahora le voy a conceder el uso de la palabra a la maestra Aurora Teresa Evia Rocha. Ella estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en Estudios de Género por la Universidad de Exeter, Inglaterra. Durante 10 años, de 2001 a 2011, fue funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres, en donde tuvo a su cargo la Dirección de Capacitación, la Dirección de Desarrollo de Metodologías y la Dirección de Participación Social y Política, que encabezó de 2004 a 2011. Entre las acciones más importantes al frente de esta última, diseñó y operó la Plataforma Estratégica para la Equidad Política, Programa de Promoción de la Participación Política de las Mujeres. Actualmente es coordinadora general del proyecto Igualdad de Género, Derechos Políticos y Justicia Electoral en México, auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres. Ha participado como instructora en diversos cursos y diplomados sobre teoría de género, políticas públicas con enfoque de género, liderazgo y participación política de las mujeres, acciones afirmativas y sistemas de cuota, elaboración de proyectos de desarrollo social con perspectiva de género, entre otras. Es un placer conceder el uso de la palabra a la maestra Aurora Teresa Evia Rocha. Muchas gracias, agradezco la invitación del Instituto Federal Electoral. Me encanta compartir la mesa con Marta, Paz, María y, Rosa, perdón. Bueno, pues un poco variaciones sobre el mismo tema. Creo que les va a quedar grabado este día en términos de lo que se ha manejado de información, porque ha sido como didáctico en el sentido de lo repetitivo.
Yo les quiero platicar que hace unos días iba caminando por la calle de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México y me topé con una librería de textos antiguos. Uno de esos textos me llamó particularmente la atención porque se trataba de una historia no autorizada de la creación, algo así como un adendum al Génesis. Y bueno, voy a reproducir parte de lo que ahí decía. Al séptimo día Dios descansó, pero al octavo decidió enmendar algunos errores que ya desde entonces le resultaban obvios. Así que al noveno día, que coincidió con el año 1993 de nuestra era, Dios creó las cuotas de género. Se cuidó de fundamentarlas ética, filosófica, social y jurídicamente, para lo que, por cierto, le fueron vitales los instrumentos internacionales. Empezó pidiendo a los partidos políticos que promovieran una mayor participación de las mujeres en la vida política del país. Entonces el diablo les aconsejó: pónganlas en las suplencias y no se preocupen, que no hay castigo. Como quiera, Dios se apuntó a una pequeña victoria, pues las mujeres pasaron de 8%, si me ponen la primera lámina, por favor, y cuando levanten la mano las van poniendo, a 14% en la Cámara de Diputados en las elecciones de 1994. Ante los magros resultados, en 1996 decidió ser un poco más específico, pidiéndoles que consideraran en sus estatutos que las candidaturas no excedieran el 70% para un mismo género. Pero el diablo no se iba a dar por vencido, así que ordenó: pónganlas hasta el final de las listas de representación proporcional. Recuerden, no hay ninguna asociación si no cumplen. Aún así, Dios avanzó un poquito más. 17% de mujeres diputadas en 1997. Pero era claro que había que ser más drásticos, porque 3 años después, el que se anotó un tanto fue el diablo. Las mujeres disminuyeron a 16%, 7 diputadas menos. Así que en el 2002 hizo un cambio más. El 30% debía ser de candidaturas propietarias y se establecía que por cada 3 candidaturas, una debía ser de género distinto. Además, introdujo un castigo para que no burlaran la norma. No los expulsaría del paraíso, pero les impediría registrar las candidaturas que no cumplieran con la cuota. De inmediato saltó el diablo. Pero no se atendrán a esa regla las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante voto directo. Dios ganó esa partida. El porcentaje de mujeres alcanzó 22.8% en 2003. Pero perdió la siguiente, una diputada menos 3 años más tarde. Esto lo encolerizó y su ira se tradujo en un aumento de la cuota. 40-60, segmentos de 5 en las listas de RP con 2 candidaturas de género distinto de manera alternada. Además, 2% del presupuesto de los partidos para fortalecer los liderazgos femeninos. El desafío para el diablo era cada vez mayor, pero no se amilanó. Pues la excepción continúa para las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático. Simulen asambleas, calculen en qué distritos les conviene sujetarse a la cuota y en cuáles no. ¿Para qué son sino los procesos de elección democráticos? Aprovechen que la cuota se cumple promediando mayoría relativa y representación proporcional. Digan que también se puede entender por alternancia 2 hombres y luego 2 mujeres. Por lo demás, partidos cumplan con la cuota, pero luego obliguen a sus candidatas electas a renunciar a favor de sus suplentes varones. ¡Vivan las Juanitas! Un estupendo invento ensayado en las elecciones anteriores y perfeccionado en estas. Y por lo del presupuesto, no se preocupen, ya vieron que son casi 50 millones de pesos. Úsenlo para pagar la fumigación que tanto necesitan sus oficinas o las primas del Seguro Social. Compren mandiles y cachuchas, paguen la vigilancia o los sueldos de las secretarias. Siempre podrán argumentar que son mujeres. El 29 de agosto de 2009, Dios estaba satisfecho. 140 mujeres a la Cámara Baja, 28%. Pero el diablo no se iba a quedar de brazos cruzados. 48 horas después, en la primera sesión del Congreso, 9 mujeres piden licencia para retirarse de su cargo. Y adivinen qué, los suplentes eran varones. Una melladita al porcentaje, que disminuyó a 26.2% y a la moral. ¿Para qué quieren competir mujeres si luego van a renunciar?
pero el arcángel San Miguel hace su aparición en pleno recinto legislativo y les arrebata a una de las 9. Renuncia denegada a Olga Luz Espinosa. Resultado, aumento de 2 décimas porcentuales y una buena exhibida a los partidos políticos. No es mucho, pero consigue que la sociedad se indigne por el fraude cometido a la ley. Para 2012, las mismas reglas del juego. Dios está alerta y el diablo al acecho. Comienza con sus cálculos. Aquí cumplo la cuota, acá simulo elecciones directas, mando a estas a los distritos perdedores, fórmulas de distinto sexo para hacer luego las sustituciones. Pero el arcángel San Miguel aparece de nuevo. Nada de excepciones, todos los procesos de selección son democráticos o no son constitucionales. Además, fórmulas del mismo sexo para evitar tentaciones. A rehacer las listas, que para eso está la sentencia 12624. Y cuidadito con malgastar el 2%, que ya tenemos nuevo reglamento de fiscalización. Tras el primer desconcierto, el diablo vuelve a la carga. La candidatura me pertenece. Si he de cederla a una mujer, yo decidiría quién. Mi novia, mi hija, mi tía, mi abuela. La trayectoria de las mujeres al interior del partido es lo de menos. Pero además repecheo, las mismas para mayoría relativa y representación proporcional. Así cumplo a medias. ¿Qué otra cosa? Y si digo que Juan es Juana, eso ya funcionó en otro país de la región, las famosas diputadas transvestis. Tenemos una mina de oro desaprovechada con los Guadalupes, los Refugios, los Cleofas. Con todo y todo, esta la gana Dios de calle. Para la 62 legislatura, 185 diputadas y 42 senadoras. Avanza la democracia. Pero ya le está cansando el jueguito. Va una reforma más, la definitiva. Paridad en las listas. La mitad, ni más ni menos, y además consignado en la Constitución. Alternancia intra e intersegmentos, fórmulas del mismo sexo, recursos para precampañas y campañas bien repartiditos entre hombres y mujeres, y hay de aquel que acose, discrimine o violente a una mujer en el espacio político porque se las verá conmigo, o todavía mejor, con la justicia mexicana. Cuando esta reforma se realice y se generalice, porque habrá que armonizar en los estados, Dios realmente podrá irse a descansar. El hombre ya no podrá decir, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Le quedará claro que hombres y mujeres somos iguales, de jure y de facto, aunque le pese al diablo. Fin del adendum. Ahora, y ya nada más me queda una hojita. ¿Qué hicimos en el programa de igualdad de género, derechos políticos y justicia electoral en México en su componente de armonización legislativa? El equipo de la Flaxo que estuvo a cargo de este componente, por cierto, coordinado por Marta Subiñas aquí presente, inició revisando la legislación y la jurisprudencia internacional y nacional en materia de derechos humanos de las mujeres, concentrándose en su derecho a ser electas. Con esto construyó el Compendio de Derechos Políticos de las Mujeres, el cual permitió definir el estándar más alto de derechos en esta materia. Después diseñó una herramienta para analizar y calificar el nivel de eficacia de cada uno de los códigos o leyes electorales del país y su grado de armonización con el estándar derivado del compendio. Por ello recibió el nombre de Índice de Armonización Legislativa, que se integra por 29 indicadores y permite la comparación de las entidades federativas entre sí. Para el siguiente paso, se seleccionaron los estados cuyo códigos serán más débiles, uno por cada circunscripción electoral, Yucatán, Puebla, Sinaloa, Nuevo León y el Estado de México. Y para cada uno de ellos, también para el COFIPE, se trabajó una agenda de armonización legislativa consistente en un diagnóstico de la situación de las mujeres de cada entidad y una propuesta de reforma a su normatividad electoral, que como imaginarán, le cierra la puerta al diablo. Las agendas se presentaron en cada uno de los estados, en los foros titulados Libres e Iguales, de la conquista del voto al ejercicio del derecho a ser electas, que organizamos con el apoyo de las respectivas titulares de los institutos estatales de la mujer. Contamos con la asistencia de la y los gobernadores correspondientes, las legisladoras locales, los organismos electorales, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Durante cada uno de los foros se instaló la red local para la promoción y defensa de los derechos político-electorales de las mujeres con el objetivo de impulsar la iniciativa de reforma. Finalmente,
Todo esto quedó plasmado en un libro que el día de hoy salió a la imprenta y estará a su disposición en la página electrónica del PNUD, de ONU Mujeres y del Tribunal Electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Aurora y le damos un aplauso a la consejera Marván, que se tiene que retirar, pero por su participación y acompañarnos en esta mesa. A continuación, vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora Marta Subiñas Abad. Ella es politóloga por la Universidad Pompidou Fabra, España, y maestra con 3 títulos de posgrado por el Colegio de México y Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora investigadora de la Flaxo sede México, donde está a cargo de la coordinación académica de la Maestría en Políticas Públicas y Género. Es tutora de grupo y cocoordinadora del seminario de tesis Las Mujeres y el Género, Investigación en Ciencias Sociales. Asimismo, es coordinadora e investigadora del proyecto Construyendo Reglas para la Igualdad de Género en Derechos Políticos y Electorales, financiados por el PNUD, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres. En su quehacer docente imparte las materias El género como categoría de análisis, Organización y género y Transversalidad de género en las políticas públicas. Es un honor para mí conceder el uso de la palabra a la doctora Marta Subiñas Abad. Muchas gracias. Agradezco enormemente la posibilidad que me dio el IFE al participar en este foro conmemorativo del Día Internacional de la Mujer y, por supuesto, de compartir este espacio con las ponentes, donde lo que les voy a compartir son los resultados de un trabajo en equipo, puesto que esto fue fruto del trabajo de varios investigadores, de Flaxo, Sandra Serrano, Rodrigo Salazar, por supuesto, Blanca Olivia Peña y Juan Carlos Arjona, ¿no? O sea, es un trabajo colectivo, puesto que es muy complejo pues, desentrañar cuáles son las obligaciones del Estado mexicano con relación al estándar del derecho a ser electas. Como bien explicó mi colega Teresa Evia, este fue un trabajo en el cual lo primero que teníamos que hacer es ordenar a partir de la revisión de los tratados internacionales, las convenciones de los cuales son parte de México, cuál era el contenido de las obligaciones del Estado mexicano con relación a los derechos políticos de las mujeres y en particular un subderecho que era el derecho a ser electas. ¿Para qué? Para poder identificar un conjunto de obligaciones que tendríamos que revisar si estaban presentes o no en los códigos. Yo les voy a presentar los resultados del COFIPE, de cuáles son las necesidades de incorporar obligaciones en el código a partir del diagnóstico que realizamos. Bien, la primera lámina. Aquí hay que tomar en cuenta que es muy importante la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, puesto que esta reforma implica la incorporación de los criterios de aplicación e interpretación propios del derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, a partir de esta reforma se señala que es obligación del Estado en su conjunto lograr las condiciones estructurales necesarias para la realización, mantenimiento y ampliación de los derechos humanos, donde por supuesto que los derechos humanos de las mujeres son parte de los derechos humanos. Y también es importante esta reforma constitucional, puesto que incide directamente en las posibilidades procesales de hacer valer los derechos ante los operadores jurídicos, donde, por supuesto, es aplicable la interpretación conforme, el principio pro persona, el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como las obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones de derechos humanos. La siguiente. También la sentencia que se ha comentado por varias de las ponentes, la 12624/2011, es fundamental porque tiene más que ver con pues, un activismo sí, del Tribunal Electoral que desentraña cuáles son esas obligaciones con relación a este estándar del derecho a ser electas y en particular nos clarifica que la obligación de los partidos políticos respecto a las cuotas no es únicamente de recomendación, sino de garantía, de garantizar su aplicación efectiva. También en esta sentencia se establece que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán conforme la Constitución y los tratados internacionales y, lo que es más importante, favoreciendo la interpretación
favoreciendo la protección más amplia, ¿no? Y eso es un elemento fundamental para entender las garantías en materia de derechos humanos. Asimismo, también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio efectividad al sistema de la cuota de género, haciendo precisamente visibles aquellos elementos que no están explícitamente señalados en el COFIPE, pero cuya interpretación de la normatividad electoral procura la protección más amplia de los derechos de las mujeres. La siguiente. No obstante, pues bueno, a partir de teniendo en cuenta este contexto, algo que identificamos a partir de este trabajo, que insisto, es un trabajo que hicimos académico desde la Flaxo-C de México con el apoyo de las instituciones que lo financiaron, identificamos pues si estaba presente o no adecuadamente el principio de igualdad y de no discriminación que ya lo mencionó el representante de la CONAPRED, ¿no? Y lo que identificamos en el COFIPE es que si bien el marco normativo del Estado mexicano es garantista respecto a su ley de igualdad, su ley de no discriminación, la propia Constitución política, encontramos que el COFIPE no incorpora de manera adecuada este principio de igualdad y no discriminación, puesto que únicamente reconoce la cuota de género como una medida de equidad, lo cual vamos a ver que es insuficiente. La siguiente. Y con relación a las obligaciones generales desde el marco de los derechos humanos, que tienen que ver precisamente con el deber de respetar, proteger, garantizar y promover, pues fuimos uno por uno a ver si estaban presentes o no de manera adecuada en el COFIPE y encontramos que no. Con relación al deber de respetar y proteger, que conlleva la obligación de los poderes públicos de no interferir sobre los derechos políticos de su ciudadanía y prevenir la violación de los mismos, encontramos que, bueno, pues únicamente no son las autoridades, en este caso electorales, quienes no deben de interferir en el ejercicio del derecho, sino que además se tiene que crear la maquinaria institucional necesaria para prevenir la violación. ¿Y eso qué implica? Que tanto el IFE como el Tribunal Electoral están obligados a respetar y prevenir que se viole el derecho fundamental de las mujeres a ser electas. Esto implica que si los partidos políticos violan el cumplimiento de la cuota que se establece en el COFIPE, el IFE está obligado a no registrar, puesto que se está violando esa medida que busca proteger el derecho, las oportunidades de las mujeres a participar en el proceso electoral como candidatas. La siguiente, con relación, perfecto, estas también. El deber de garantizar es una de las que encontramos más debilidades y en el cual incorporamos más propuestas de reforma. Tiene que ver no solamente con mantener el disfrute del derecho, sino mejorarlo y restituirlo en caso de que se viole este derecho a ser electas. De manera que identificamos que efectivamente en el COFIPE se incorporan todo un conjunto de obligaciones de los partidos políticos, pero vamos a ver en las propuestas de reforma que es insuficiente, es necesario incorporar todas las obligaciones que tienen los partidos políticos como entidad de interés público. También el Poder Judicial supone el reconocimiento de los medios constitucionales para la protección de los derechos humanos y, por supuesto, que el Ejecutivo Federal está también obligado, con relación a este derecho a ser electas, a que a través de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres se establezcan acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito político, creando asimismo la infraestructura legal e institucional para una participación equitativa. La siguiente. Pues bueno, con relación a las garantías que están presentes en el COFIPE, identificamos que no se despliegan todas las obligaciones que tienen los poderes públicos para garantizar la oportunidad real, ¿no? O sea, la oportunidad real implica que haya las condiciones para que las mujeres puedan realizar ese derecho, que no únicamente sea algo nominal que aparezca en la ley, sino que se pueda realizar de manera efectiva, ¿no? Eso tiene que ver con oportunidad real. Y encontramos que, si bien hay varias regulaciones que tienen que ver con medidas afirmativas, es insuficiente para asegurar esa oportunidad real. Asimismo, los derechos fundamentales de carácter político electoral deben de ser armonizados incorporando estas obligaciones generales en el COFIPE. La siguiente. Con relación a promover, no voy a extender mucho más para que nos dé tiempo a ver las reformas, pues ese es donde hay un mayor desarrollo, pero promover, que tiene que ver con la realización del derecho en el más largo plazo,
pues es insuficiente si no tenemos las garantías adecuadas para que no se viole ese derecho y que sea restituido cuando hay una violación. De manera que, bueno, ahí se indican el conjunto de obligaciones de promover, pero que consideramos que también son insuficientes. Promover, en el caso del COFIPE, tiene que ver sobre todo con el 2% para liderazgos femeninos y la reforma que hubo del reglamento de fiscalización, donde sí ahora se regula de manera adecuada, pues que tiene que haber un plan de trabajo. Sin embargo, consideramos que es necesario incluir todo un conjunto de modificaciones en el COFIPE que despliegue de manera más clara y adecuada esa obligación de promover en el largo plazo la realización del derecho a ser electas. La siguiente. De manera muy sintética, estas son varias de las dimensiones que están en rojo en el COFIPE, ¿no? La primera tiene que ver con la paridad, que como ya se ha mencionado aquí es el estándar más alto de la garantía del derecho a ser electas. La fórmula del mismo género, puesto que no está en estos momentos regulado en el COFIPE, sino que fue gracias a la sentencia del 2011, pues que se respetó esa indicación. El tema de las excepciones, no hay precisiones respecto a si ese método de elección democrático debe de respetar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. Eso es una deficiencia que también encontramos. La promoción, pues por supuesto ya se mencionó, está muy por debajo del estándar más alto que existe en otros estados, como Chihuahua, que es del 15%, o otras entidades que incluso tienen el 3%. Con relación a la oportunidad real, este es un factor que identificamos que no está regulado, que tiene que ver con el acceso a los recursos para el proceso de pre-campaña y campaña, ¿no? O sea, actualmente no está regulado, de manera que, bueno, puedes ser nombrada como candidata, pero que tengas menos acceso a medios de comunicación y menos accesos a recursos para campaña, lo cual se traduce en que muchas veces las mujeres se endeudan y se sobreendeudan si son candidatas, pues lo cual, pues obviamente no estamos compitiendo en condiciones de equidad. Y el tema de la violencia de género en la política, que también es un tema que no está regulado, el tema del acoso político y cómo eso tiene que ver también con la violación de los derechos de las mujeres, no solamente en el acceso, sino en el ejercicio del derecho. Es decir, una vez que han ocupado el cargo, que no se les obligue a renunciar a partir de un fraude a la ley, como fue el caso de Juanitas. Pasamos a la siguiente. Y aquí tenemos al COFIPE, ¿no? Vemos que le falta mucho por recorrer, ¿no? Diríamos que si el estándar más alto, es decir, que el cumplimiento de todas las obligaciones generales fuera del 1, al COFIPE le falta más de ese 50% para alcanzar ese 1. Actualmente está en el 0.4939. ¿Y qué creen? Hay varios códigos de la República que son más garantistas que el COFIPE y según la evaluación que hicimos con datos del año pasado, habría que actualizarlo con las reformas recientes que hayan habido en los estados. San Luis Potosí, el Código Electoral de San Luis Potosí, en estos momentos es el más garantista de toda la República, lo cual no significa que cumpla con todas las obligaciones, también le falta, pero sí es más garantista que el COFIPE, ¿no? Entonces, ahora les voy a presentar la siguiente. ¿Cuáles son las propuestas de reforma conforme este estándar del derecho a ser electas? La siguiente. Lo primero que proponemos es una propuesta de adición en el artículo 3 para que se incorpore el principio de igualdad y de no discriminación como parte de los criterios que se van a tomar en cuenta en la interpretación de los derechos que se consagran en el COFIPE. La siguiente. Asimismo, otro inciso que queremos incorporar es respecto a las disposiciones complementarias en caso de vacantes de miembros propietarios, diputados y senadores, incorporar que la suplencia tenga que ser respecto del mismo género, puesto que actualmente la regulación es muy ambigua y no lo explicita. La siguiente. También respecto a los derechos y obligaciones de los partidos políticos, ¿no? Ya se comentaron aquí que es necesario regular para que la conformación de los órganos de dirección de los partidos incorporen la paridad como una obligación, pero conforme la regulación actual del COFIPE, lo que hicimos fue dónde es que hay que adicionar, dónde es que hay que corregir. Y entre las correcciones que propusimos fueron estas, ¿no? En la parte de declaración de principios de los propios
estatutos de los partidos deben de incorporar el principio de igualdad y no discriminación en tanto principio rector de la interpretación de su propio ordenamiento interno, es decir, incorporar la garantía del principio de igualdad y no discriminación en los propios estatutos de los partidos políticos. Además, actualmente se habla de que deben de promover la participación política. Eso está muy bien, pero es insuficiente. Sí. Además, tienen que incorporar la obligación de respetar, proteger y garantizar. La siguiente, asimismo, también en la parte de los estatutos, ¿no? Esto tiene que ver con el artículo 27, se establece que en los procedimientos democráticos para la interpretación y renovación de los órganos directivos tendrá que ser en condiciones de igualdad de género. Y asimismo se deben incorporar medidas especiales temporales para el fomento de candidaturas de mujeres a cargos de elección popular. La siguiente. Otro punto que también incorporamos y que debe ser parte de los estatutos de los partidos políticos es la prevención, sanción y erradicación del acoso político al interior del partido a través de sus estatutos como forma de violencia que vulnera las garantías para el ejercicio de los derechos políticos de sus afiliados y candidatos. La siguiente. Bien, en la parte del financiamiento lo vamos a pasar más rápido porque quiero que lleguemos al último apartado. Siguiente. A la parte de los procedimientos de registro de candidaturas, ¿no? Respecto al 2.19.1, la reforma que proponemos y que incorpora la garantía más amplia sería de que se cumpla con el 50% de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género. Por supuesto que el 2.19.2 derogado, o sea, se eliminaría. Y el 2.20.1 se haría explícita lo que ya nos mencionaba el ponente, que era con relación a la sentencia Guajardo, ¿no? Es decir, incorporar ese conjunto de garantías, identificando que en las listas de RP debe de ser la conformación de la alternancia, debe de ser repetitiva, sucesiva y entre segmentos. La fórmula completa debe de integrarse por candidatos de un mismo género. Y la última lámina. Si se incorporaran todas estas reformas que tienen que ver con obligaciones respecto al estándar de derecho a ser electas, el COFIPE pasaría a alcanzar el 1, que sería el estándar más alto, el estándar más garantista con relación al derecho a ser electas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las reflexiones que nos han compartido. En atención al tiempo que tenemos, pues se ha suprimido la parte de preguntas y respuestas. Sin embargo, los organizadores están atentos a recibir ahí sus preguntas y hacérselas llegar a las ponentes y el ponente para que en su oportunidad les den respuesta. Solamente me resta agradecer las reflexiones vertidas en la mesa que nos dejan obviamente plasmada el gran reto de lograr una plena participación de las mujeres en la vida política de nuestro país. Muchas gracias y buenas tardes.